A menudo me hace reflexionar sobre si un particular designio celestial selecciona a individuos específicos para el cargo de presidente de la asociación de propietarios. No me refiero al tipo benévolo, entiéndame, la clase que genuinamente se esfuerza por preservar un vecindario agradable. No, mi enfoque está en aquellos que parecen considerar el puesto como una entronización, convirtiendo su urbanización en un dominio privado. Creo que puedo haber establecido un hito mundial por la directiva más indignante jamás emitida por tal figura. ¿Alguna vez le han dado un ultimátum de 2 días para demoler una sección considerable de su residencia lacustre multimillonaria, una vivienda que había concebido meticulosamente y en la que había invertido años de su vida? O, para citar directamente, desalojar la propiedad. Y todo esto para permitir a la asociación de propietarios establecer un pequeño sendero público hacia el lago, atravesando mi sala de estar. Sí, eso ocurrió realmente. Siga atento, porque este relato no es meramente extravagante. Es una ilustración ejemplar de la colisión entre el derecho desenfrenado y la firme verdad legal. Apenas podrá creer los niveles de absurdidad que estamos a punto de descubrir. Mi residencia, Punta Serena, representaba más que una simple vivienda. Era la cúspide de una aspiración largamente anhelada, situada en una parcela privilegiada a orillas del lago que había pertenecido a mi familia durante muchos años. Mi abuelo, un individuo astuto con predilección por el terreno, había adquirido una considerable extensión cuando esta zona era en gran parte bosque salvaje y agua resplandeciente. La recibí con un profundo sentido de responsabilidad. Y después de una carrera en la exigente esfera de las finanzas corporativas, centrándome específicamente en la intrincada gestión de activos y los arrendamientos comerciales duraderos, estaba por fin preparado para construir mi refugio. La residencia en sí era contemporánea, espaciosa, concebida para armonizar con el entorno, presentando vastas extensiones de vidrio que proporcionaban panorámicas vistas al lago. Ofrecía privacidad, aislamiento y satisfacía precisamente mis deseos. El desarrollo más cercano, un grupo de viviendas bastante homogéneas revestidas de beige que se identificaba como Residencial Armonía del Lago, estaba situado a unos buenos 400 metros de distancia, separado por una densa arboleda de árboles consolidados que me había asegurado permanecieran intactos. Apenas era consciente de su presencia, y, a decir verdad, eso contribuía a su atractivo. Posteriormente, Beatriz entró en escena, o más precisamente, llegó un membrete de apariencia oficial de la Asociación de Propietarios de Residencial Armonía del Lago, llevando la firma de una tal Beatriz Millán, presidenta. La comunicación inicial fue bastante inofensiva. Un mensaje cortés, aunque ligeramente autoritario, concerniente a la garantía de que mis restos de construcción, que habían desaparecido hacía mucho tiempo, por cierto, ya que la casa llevaba terminada cerca de un año, no disminuían el atractivo visual del vecindario. Envié una respuesta igualmente civilizada, aunque posiblemente un toque más reservada, confirmando que todos los trabajos de construcción habían concluido y mi finca estaba impecable, acompañada de pruebas fotográficas. Supuse que el asunto estaba zanjado. Qué equivocado demostré estar. Beatriz, según se reveló, no era una persona fácilmente disuadida por la información fáctica o, como los acontecimientos demostrarían, por los principios legales. Era, por lo que más tarde deduje de murmullos apagados y miradas cansadas de otros residentes con los que a veces me encontraba en la vía principal, un verdadero fenómeno ataviado con un traje de chaqueta de poliéster. Conducía un todoterreno blanco nacarado, del tipo ligeramente sobredimensionado para calles residenciales, lucía consistentemente gafas de sol que ocultaban la mitad de su rostro y poseía una voz que imaginaba capaz de agriar la leche a 50 pasos de distancia. Su distintivo estilo de mando parecía originarse de una inquebrantable convicción en su propia importancia, una convicción aparentemente compartida por su junta directiva. Una compacta asamblea de personas igualmente engreídas. La intensificación comenzó discretamente, luego cobró velocidad rápidamente, asemejándose a un cortacésped descontrolado virando hacia un preciado macizo de petunias. Un operario de aspecto ansioso, contratado para un mantenimiento rutinario, me transmitió rumores sobre un novedoso proyecto comunitario encabezado por la presidenta Beatriz. Esta empresa,
velada en un lenguaje ambiguo como mejorar las instalaciones comunes y fomentar la accesibilidad al lago para todos los residentes, tenía un cariz ominoso. Mi finca, entiéndame, poseía la ruta más directa y pintoresca hacia el lago. Residencial Armonía del Lago, a pesar de su nombre, estaba situado lejos de la orilla, con solo una diminuta porción pantanosa de terreno común en un extremo distante que era mayormente impracticable. Mi operario, un tipo local llamado Gonzalo, que había presenciado numerosas jugarretas de asociaciones de propietarios, me advirtió. He oído que Beatriz le ha echado el ojo a su tramo de orilla, señor Valdivia, dijo. Afirma que no es equitativo que una sola persona posea todo ese acceso privilegiado. Le expresé mi gratitud, mientras una helada aprensión me oprimía las entrañas. El puro descaro era asombroso. Posteriormente, la comunicación formal se materializó. Entregada por burofax, naturalmente, ya que nada transmite, vamos en serio, como una visita a la oficina de correos y un pago adicional por un acuse de recibo. El mensaje, mecanografiado en el idéntico membrete pretencioso, era un parangón de fariseísmo pasivo-agresivo. Mencionaba una reciente votación de la Junta de la Asociación de Propietarios, una resolución unánime por supuesto, para construir un sendero comunal y un mirador panorámico a lo largo de la orilla del lago. Y, casualidades del destino, el trazado ideal para este sendero, según su estudio de viabilidad producido internamente, que supuse había sido esbozado en la mesa del comedor de Beatriz usando una regla y un lápiz de cera, atravesaba directamente mis terrenos ajardinados, requiriendo el desmantelamiento de un segmento sustancial de mi barrera de privacidad y, si interpretaba correctamente el rudimentario mapa, el borde de mi pabellón de invitados. La comunicación concluía con una exigencia final. Se me daban 48 horas para proporcionar aprobación por escrito para esta pequeña servidumbre de paso y consentir un cronograma de demolición para las estructuras obstaculizadoras, y esto era el remate, enfrentarme a procedimientos para desalojar la propiedad, debido a incumplimiento de convenios de desarrollo comunitario preponderantes, establecidos para el bienestar de todos los propietarios de Residencial Armonía del Lago. En esencia, estaban intentando expulsarme de mi propia residencia multimillonaria situada en terrenos poseídos por mi familia durante casi 100 años. La absoluta e inmitigada desfachatez de ello me dejó brevemente sin palabras. Luego, un sentimiento distinto comenzó a aflorar, no meramente rabia, sino una fría y metódica determinación. Codiciaban mi tierra y mi vivienda. Buscaban imponer condiciones sobre una finca sobre la que no tenían ningún derecho legítimo en absoluto. La presidenta Beatriz y sus entrometidos asociados acababan de perturbar un avispero. Sin embargo, evidentemente no se daban cuenta de que los avispones en este nido específico estaban equipados con muchos años de experiencia en derecho contractual y una aversión casi innata a los intimidadores. Mi sorpresa inicial se transformó en una sombría especie de diversión. Esto prometía ser cautivador. Genuinamente no tenían ni idea del individuo al que se enfrentaban. El ultimátum de 48 horas era, naturalmente, ridículamente absurdo. No constituía un periodo legal válido para nada más significativo que quizás devolver un libro de la biblioteca o lamentar un pedido de comida a domicilio a altas horas de la noche. Mi impulso inicial, el puramente visceral, fue dirigirme a la anodina vivienda beige de Beatriz Millán y pronunciar un mordaz discurso sobre los derechos de propiedad, la razón básica y la total audacia de su directiva. Sin embargo, mi condicionamiento profesional, refinado a través de años de gestionar intrincadas negociaciones y adquisiciones agresivas en el sector financiero, prevaleció. Permitirme el sentimentalismo era un lujo que no podía concederme, un enfoque estratégico era esencial. La primera persona a la que contacté fue Arturo Jiménez, mi asesor legal. Arturo, un especialista semi-retirado en litigios inmobiliarios, poseía un intelecto agudo y una compostura tan profunda que podría apaciguar a una bestia enfurecida. Escuchó con paciencia mientras yo detallaba el contenido de la carta, siendo su única reacción audible un intermitente y contemplativo, Cuando concluí, siguió un breve silencio. Bueno, Marcos, comentó, su tono tan nítido como un martini bien preparado,
parece que sus vecinos albergan aspiraciones considerablemente más allá de su autoridad legal o, quizás, de su capacidad cognitiva. Necesitamos una copia de esa comunicación y su presunto estudio de viabilidad, junto con cualquier registro que posea concerniente a la Asociación de Propietarios de Residencial Armonía del Lago. Afortunadamente, soy un meticuloso archivador de documentos, un rasgo heredado de mi abuelo. Cada título de propiedad, cada plano topográfico y toda la correspondencia perteneciente a Punta Serena y los terrenos adyacentes estaba conservada tanto en formato físico como digital. Mientras Arturo comenzaba su investigación preliminar sobre la legislación de asociaciones de propietarios pertinente a nuestro estado, yo me sumergí en los exhaustivos archivos de mi familia. El desarrollo de Residencial Armonía del Lago, lo sabía, era bastante nuevo, construido a finales de la década de 1990. Mi abuelo había otorgado un arrendamiento por una porción sustancial de su propiedad, la sección situada detrás del futuro emplazamiento de mi Punta Serena, a una empresa llamada Promotora Comunitaria Prestigio, S.A. Este era un arrendamiento de terreno a largo plazo, un acuerdo frecuente mediante el cual el promotor erige y supervisa estructuras en terrenos que no le pertenecen, remitiendo un pago al propietario del terreno. Las viviendas individuales dentro de Residencial Armonía del Lago fueron entonces, uno supondría, vendidas o arrendadas por Prestigio a sus actuales habitantes. La pregunta crucial era, ¿cuáles eran los términos de esos contratos? Y, de mayor importancia, ¿qué disposiciones se establecían en el contrato de arrendamiento principal entre mi familia y Promotora Comunitaria Prestigio? Obtener la documentación fundacional y los reglamentos internos de la Asociación de Propietarios presentó el primer pequeño obstáculo. Una cortés consulta por correo electrónico enviada al correo general de la asociación, probablemente supervisado por la propia Beatriz o su asistente, una mujer de aspecto tímido llamada Carolina a quien había encontrado una vez en el supermercado local, inicialmente no recibió respuesta. Un mensaje posterior, algo más enfático, provocó una escueta respuesta afirmando que dichos registros eran accesibles para los propietarios al corriente de pago y que debía consultar mis materiales introductorios. Dado que no era miembro de su asociación, esto era evidentemente un intento de desestimarme. Arturo, sin embargo, empleó tácticas más directas. Una carta enérgicamente redactada desde su bufete de abogados al representante oficial de la asociación, haciendo referencia a las leyes estatales sobre el acceso a la información de las asociaciones para las partes interesadas, y yo era innegablemente una parte interesada, logró el resultado deseado. Un voluminoso sobre Manila apareció unos días después, conteniendo los estatutos de constitución de la Asociación de Propietarios de Residencial Armonía del Lago, sus convenios, condiciones y restricciones, CC&R, y sus estatutos vigentes. Extendí los papeles sobre mi amplio escritorio de estudio, el aroma de documentos añejos y tinta formal impregnando la atmósfera. Arturo vino, y dedicamos la mayor parte de un día a escudriñar el enrevesado lenguaje legal. Fue dentro de las detalladas estipulaciones del acuerdo de arrendamiento principal inicial entre mi abuelo y Promotora Comunitaria Prestigio, S.A. donde encontramos nuestro avance. Más exactamente, yo hice el descubrimiento al recordar una particular colección de disposiciones que mi abuelo había exigido, cláusulas que había examinado algunos años antes cuando asumí por primera vez la supervisión de las propiedades familiares. Había sido un hombre previsor, prediciendo posibles desacuerdos futuros con una lucidez que ahora parecía casi adivinatoria. El contrato de arrendamiento principal, un documento de casi 100 páginas, era excepcionalmente robusto. Especificaba precisamente lo que a Prestigio se le permitía y prohibía hacer en la propiedad. Estipulaba que cualquier asociación establecida por los habitantes del desarrollo estaría subordinada a las condiciones de este contrato de arrendamiento principal. Y entonces llegó la parte crucial, cláusula 37b, subsección 2. El arrendatario, Promotora Comunitaria Prestigio, S.A., será responsable de garantizar que todos los subarrendatarios, inquilinos y sus asociaciones se comporten de manera que no obstruyan, molesten o invadan de otro modo la tranquila posesión por parte del arrendador, es decir, yo como heredero, de sus propiedades ancestrales preservadas, incluyendo, específicamente, la parcela identificada como Punta Serena.
Procedía a detallar medidas correctivas para las violaciones, que abarcaban considerables multas monetarias y, en casos de perturbaciones continuas y no abordadas, la posible cancelación del contrato de arrendamiento principal completo. Sin embargo, la genuina revelación, la que provocó una rara carcajada de Arturo, se descubrió no dentro de la documentación de la Asociación de Propietarios sino en los registros de la propiedad provinciales, al cotejarlos con el contrato de arrendamiento principal. Ya sabía que poseía la propiedad absoluta de Punta Serena. Lo que no había comprendido del todo, o más bien, había pasado por alto en el fragor de esta disputa particular, era la vastedad de la parcela inicial arrendada a Prestigio. A medida que correlacionábamos los identificadores de lote y los diagramas topográficos, la situación se volvió notablemente evidente. El terreno que soportaba cada una de las viviendas en Residencial Armonía del Lago, las vías que usaban, la minúscula área de humedal comunal que esperanzadoramente llamaban su acceso al lago, incluso el suelo bajo el monumento veis a la convencionalidad de Beatriz Millán, lo poseía yo en su totalidad. Eran, fundamentalmente, ocupantes en mi propiedad. Para ser más exactos, eran subarrendatarios de Promotora Comunitaria Prestigio, quienes, a su vez, eran mi arrendatario principal. Esta asociación de propietarios, este colectivo que intentaba imponerme su voluntad y apropiarse de una sección de mis propiedades privadas, consistía enteramente en inquilinos que, al parecer, habían confundido sus contratos de arrendamiento con títulos de propiedad. La incongruencia era tan palpable que casi se podía cortar. La presidenta Beatriz Millán y su asociación de propietarios de Residencial Armonía del Lago no solo estaban siguiendo un curso de acción equivocado, lo estaban persiguiendo contra un árbol que me pertenecía, y pronto aprenderían que este árbol estaba ferozmente protegido. Además, una breve revisión de las leyes estatales corroboró la conjetura preliminar de Arturo. Una asociación de propietarios que blandiera el tipo de autoridad que Beatriz pretendía ejercer, imponiendo sanciones, requiriendo modificaciones de propiedad, iniciando desalojos, ordinariamente necesitaría ser una organización de verdaderos titulares de propiedad, no de arrendatarios. Toda su estructura, su misma pretensión de control sobre algo más que organizar la cena de traje anual, descansaba sobre una base inestable. Esto no era simplemente un caso de exceder sus límites, era una profunda distorsión de su posición legal. La revelación de que yo era, en efecto, el propietario de todo Residencial Armonía del Lago fue un acontecimiento crucial. Alteró el equilibrio de poder de yo contra un insecto irritantemente tenaz a yo contra un insecto que intentaba inconscientemente dañar a la entidad que, figurativamente hablando, poseía el mismo pantano que habitaba. Arturo y yo comenzamos a diseñar un plan de acción multifacético. Esto concernía más que simplemente detener el ridículo intento de adquisición de tierras de Beatriz, se trataba de garantizar que tal locura no se repitiera. Y, para ser completamente sincero conmigo mismo, una pequeña parte desapasionada de mí anticipaba instruir a la presidenta Millán sobre los matices de la legislación de propiedad y la noción del orgullo desmedido. Inicialmente, tuvimos que confrontar la legalidad de la existencia de la asociación de propietarios. Arturo estaba seguro de que una organización compuesta exclusivamente por arrendatarios o subarrendatarios no podía ejercer legítimamente las autoridades legales de una genuina asociación de propietarios, especialmente en lo concerniente a gravar o hacer demandas sobre el propietario real del pleno dominio, es decir, yo. Comenzó a redactar una queja formal a la agencia estatal encargada de supervisar las asociaciones y comunidades de propietarios, detallando las falsedades y la conducta ultra vires de la Asociación de Propietarios de Residencial Armonía del Lago. Esta acción, como mínimo, les informaría formalmente del problema y desencadenaría una investigación oficial sobre su estatus legal. Mientras tanto, el límite de 48 horas especificado en la pretenciosa comunicación de Beatriz transcurrió. Yo, naturalmente, no tomé ninguna medida para cumplir con sus demandas. No derribé mi barrera. No ofrecí mi pabellón de invitados para su sendero. No abandoné mi propiedad. Simplemente persistí en saborear mi bebida matutina con vistas al lago, aunque quizás con una sonrisa algo más burlona de lo habitual. Imaginaba a Beatriz, instalada en su centro de operaciones, probablemente su cocina, rodeada de fiambreras y rencor fermentando,
cada vez más alterada. Su todoterreno blanco nacarado fue observado circulando lentamente a lo largo del límite de mi propiedad en varias ocasiones, sus cristales tintados impidiendo la identificación del ocupante, aunque yo albergaba mis propias teorías. Me pareció un método de observación sorprendentemente burdo. Al tercer día después de la expiración del ultimátum, tomaron medidas. Fue al final de la tarde. Estaba en mi despacho examinando análisis de mercado cuando detecté un disturbio en el exterior. Echando un vistazo a través de las persianas, observé a Beatriz Millán en persona, acompañada por dos individuos bastante corpulentos y de aspecto amenazador a quienes tomé por su equipo de coacción no reconocido. Uno estaba intentando adherir una pegatina de un naranja chillón con el texto, último aviso de infracción, al poste de piedra de mi entrada, mientras su compañero grababa el evento con su teléfono móvil, una expresión de suficiencia en su semblante. Beatriz estaba posicionada a corta distancia, con los brazos cruzados, orquestando la escena como la directora de una película de bajo presupuesto. Este era exactamente el tipo de exhibición poco profesional que había previsto. Lo que no sabían era que mi aparato de seguridad personal, un sistema discreto pero completo de cámaras de alta definición, estaba documentando cada una de sus acciones, expresiones y miradas de autosatisfacción. Les permití concluir su pequeño espectáculo, luego salí serenamente, grabando con mi propio teléfono. Buenas tardes, señora Millán, dije, mi tono firme. ¿Experimentando dificultades con esa pegatina? Quizás no esté familiarizada con los conceptos de propiedad privada y daños malintencionados. Beatriz tartamudeó, evidentemente no preparada para un desafío directo. Señor Valdivia, está usted en clara infracción. Esto constituye una actividad oficial de la Asociación de Propietarios. Los dos matones inflaron el pecho. Yo simplemente sonreí. ¿Oficial, dice usted? Esa es una interpretación muy curiosa. Le aconsejo que usted y sus acompañantes abandonen mis instalaciones de inmediato, antes de que contacte a la Guardia Civil para presentar una denuncia por allanamiento de morada e intento de daños. La referencia a las fuerzas del orden pareció disminuir algo su bravuconería. Tras algunas bravatas adicionales de Beatriz sobre repercusiones y medidas posteriores, se retiraron, dirigiéndome miradas amargas. La pegatina naranja, observé con cierto contento. No se había adherido correctamente a la piedra y ya se estaba despegando por las esquinas, un símbolo adecuado para toda su empresa. La acción subsiguiente implicó comunicarse con Promotora Comunitaria Prestigio, S.A., el arrendatario genuino de la propiedad bajo residencial Armonía del Lago. Arturo redactó una comunicación cuidadosamente formulada. No era hostil, simplemente objetiva. Detallaba el acoso que había experimentado por parte de la asociación de sus subarrendatarios, las directivas ilegales emitidas, el intento de intrusión, e incluía copias de la carta de Beatriz, fotografías del incidente de la pegatina, y un recordatorio civilizado pero resuelto de la cláusula 37b, subsección 2, de su contrato de arrendamiento principal, aquella concerniente a la obligación de asegurar que sus inquilinos no me molestaran. El mensaje también subrayaba la posibilidad de sanciones monetarias significativas y, críticamente, insinuaba que tal flagrante desprecio por las condiciones del contrato de arrendamiento principal podría considerarse un incumplimiento sustancial. Esto me proporcionaba justificación para cancelar su arrendamiento de 50 años sobre todo el desarrollo, una perspectiva que sabía que captaría su atención. La pérdida de Residencial Armonía del Lago representaría un desastroso revés monetario para Prestigio. Mientras anticipábamos la inevitable alarma de Prestigio, Arturo y yo reevaluamos el contrato de arrendamiento principal en busca de ventajas monetarias, particularmente en relación con el escenario de alquiler desorbitado, que se me había ocurrido como una repercusión apropiada. Aumentar aleatoriamente el alquiler no es el procedimiento típico en estos asuntos. Sin embargo, mi abuelo, con su admirable prudencia, había incorporado una disposición muy particular y bastante severa que abordaba las violaciones que ponían en peligro el uso pacífico de sus propiedades restantes o dañaban la reputación de la propiedad. La cláusula 42c
indemnización por daños y perjuicios liquidada por molestias persistentes, establecía que si el arrendatario, Prestigio, no remediaba una violación grave concerniente a la mala conducta de los inquilinos después de una notificación formal, se podría imponer instantáneamente una multa equivalente a un año de alquiler normal por toda la parcela. Adicionalmente, permitía una reevaluación y modificación urgente del alquiler fuera del periodo estándar de revisión quinquenal, si la naturaleza esencial del arrendamiento se veía amenazada por la incapacidad del arrendatario para supervisar sus actividades o subarrendatarios. Considerando el alquiler anual estándar vigente para esa extensa parcela, que ya era considerable, una cantidad adicional de un año completo como multa, combinada con la activación de una renegociación instantánea del alquiler bajo presión, podría fácilmente describirse como un aumento colosal. Quizás no precisamente un aumento de 10 veces instantáneamente, pero indudablemente un shock monetario debilitante que les causaría una angustia significativa y me otorgaría un enorme poder para imponer condiciones nuevas y mucho más estrictas, incluyendo un alquiler base notablemente elevado en el futuro. La empresa promotora, por su descuido en el manejo de Beatriz, me había dado el equivalente monetario de un arma nuclear táctica. La elegancia de esta situación era que este sufrimiento monetario se transferiría inevitablemente de Prestigio a los habitantes de Residencial Armonía del Lago, los mismos individuos cuya asociación de propietarios había instigado esta farsa. Su búsqueda de mi orilla del lago estaba a punto de volverse excesivamente costosa para ellos. La reacción de promotora comunitaria Prestigio, S.A. llegó, como era de esperar, rápidamente y en estado de alarma. Mi abogado, Arturo, recibió una llamada telefónica dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de nuestro burofax. El señor Hernández, un alto ejecutivo de Prestigio, tenía el tono de alguien que acababa de ver desaparecer su plan de pensiones. Expresó remordimiento, consternación y un urgente deseo de convencernos de su ignorancia respecto a la conducta no autorizada de Beatriz Millán. Y de que emprenderían medidas prontas y firmes para corregir la situación. Casi nos imploró que nos reuniéramos. Arturo, con su tono más compuesto y evasivo, consintió en una conversación inicial pero enfatizó que el tiempo se agotaba con respecto a la violación contractual. La responsabilidad recaía ahora firmemente en Prestigio para controlar a Beatriz y su asociación de propietarios. Casi podía imaginar las desesperadas comunicaciones telefónicas que ocurrían entre la oficina principal de Prestigio y la modesta residencia de Beatriz. Beatriz, supuse, estaba a punto de experimentar un día verdaderamente desagradable, gracias a sus propios arrendadores. Fiel a la alarmada promesa del señor Hernández, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse. Obtuve una carta de disculpa formalmente redactada, no de Beatriz, sino de promotora comunitaria Prestigio, actuando en nombre del Comité de Residentes de Residencial Armonía del Lago, ya estaban disminuyendo la designación de asociación de propietarios. Me garantizaba que todos los proyectos de senderos comunales que afectaran mi finca quedaban inmediata y permanentemente rescindidos. Además, me notificaba que Beatriz Millán había sido aconsejada sobre el comportamiento vecinal adecuado. Aconsejada. Eso era una significativa minimización, estaba seguro. Sin embargo, Beatriz, fiel a su naturaleza, evidentemente no estaba inclinada a rendirse sin resistencia, o al menos, sin una última e imprudente muestra de rabia impotente. Un anuncio apareció en el tablón de anuncios de la comunidad de Residencial Armonía del Lago, una fotografía del mismo me fue discretamente enviada por Gonzalo, mi operario, quien estaba disfrutando a fondo del espectáculo en desarrollo, declarando una asamblea urgente de la asociación. El propósito de la reunión, deliberación urgente concerniente a la injerencia externa en asuntos comunitarios y reafirmación de los derechos de los residentes. Intentaba galvanizar a sus partidarios, presentándose a sí misma como la parte agraviada y a mí como el déspota malévolo. Percibí, era el momento ideal. Arturo y yo resolvimos estar presentes, no para disputar, no para suplicar, sino para asestar el golpe de gracia personalmente ante toda su asamblea. La asamblea urgente tuvo lugar en el bastante desangelado centro comunitario, una estructura achaparrada con pintura descolorida y un notable olor a café viejo y desesperanza.
Arturo y yo aparecimos varios minutos después de su comienzo programado, orquestando nuestra llegada para un impacto óptimo. La sala estaba abarrotada, una multitud de semblantes aprensivos y amargados. Beatriz Millán estaba posicionada en un atril inestable, en medio de una diatriba. Estaba ataviada en un tono especialmente llamativo de fucsia, su voz alcanzando tonos casi supersónicos mientras condenaba las estrategias engañosas de los propietarios acaudalados que intentaban aplastar las legítimas ambiciones de las familias trabajadoras. Se pintaba a sí misma como una valiente Juana de Arco, luchando por su derecho a una diminuta franja de mi paraíso lacustre. Siguió un puñado de aplausos vacilantes. Era palpable que intentaba incitarlos a una furia de virtuosa indignación. Era toda una actuación. No se percató de nuestra entrada, ya que estaba mayormente de espaldas a la puerta. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, un representante de la Junta, un caballero de aspecto tímido llamado Gerardo que perpetuamente parecía estar excusando su propia presencia, nos vio. Tiró de la manga de Beatriz, murmurando insistentemente. Beatriz giró, sus ojos dilatándose un tanto al observarnos a mí y a Arturo posicionados tranquilamente al fondo de la sala. Una breve expresión, ¿fue asombro? Aprensión, cruzó sus facciones antes de que un ceño resuelto tomara su lugar. Vaya, pronunció, su tono cargado de sarcasmo. Miren quién ha decidido honrarnos con su presencia, señor Valdivia. Ha venido a aclarar por qué cree que es superior a todos los demás aquí presentes. La asamblea murmuró, un quedo rumor de asentimiento emanando de sus más firmes aliados. Yo simplemente ofrecí una leve sonrisa. Arturo avanzó. Señora Millán. Representantes del Comité de Residentes de Residencial Armonía del Lago, comenzó, su tono compuesto pero resonante en la sala abruptamente silenciada. Mi cliente, el señor Valdivia, no está presente para justificar sus acciones. Está presente porque existen varias realidades esenciales que todos ustedes parecen haber ignorado, realidades que poseen repercusiones sustanciales e inmediatas para cada individuo en esta asamblea. Beatriz se mofó. ¿Realidades? La única realidad aquí es su intento de intimidarnos. Arturo no le prestó atención, dirigiéndose en cambio a los residentes congregados. La realidad primordial, afirmó, su voz adquiriendo un tono ligeramente más grave, es que el señor Valdivia no es meramente un residente más. Es, en realidad, el propietario con pleno dominio de todo el terreno sobre el que se asienta Residencial Armonía del Lago. Cada vivienda, cada calle, esta misma casa club, todo descansa en terrenos pertenecientes al fideicomiso familiar del señor Valdivia. Una inhalación colectiva recorrió la sala, las expresiones cambiaron de perplejas a estupefactas. La mandíbula de Beatriz cayó visiblemente. Eso es falso, balbuceó. Está documentado en registros públicos, señora Millán, prosiguió Arturo sin pausa. Esto me lleva a la segunda realidad. Ustedes no son, en el sentido convencional o legal, propietarios de viviendas que posean los derechos y autoridades que han afirmado. Son, en verdad, subarrendatarios. Su arrendador principal es Promotora Comunitaria Prestigio, quienes, a su vez, arriendan el terreno de mi cliente. Esta asociación de propietarios, como la denominan, no posee base legal alguna para emitir exigencias al genuino propietario del terreno concernientes a su patrimonio personal. Sus esfuerzos por coaccionar al señor Valdivia para que renunciara a su propiedad, sus declaraciones amenazantes, su intrusión, estos comportamientos no son meramente inapropiados, son ilegales. Se detuvo, permitiendo que esta información fuera absorbida. El silencio en la sala era ahora pesado, cargado de un temor emergente. Además, continuó Arturo, sus ojos recorriendo la asamblea, su asociación, al presentarse falsamente y tratar de ejercer autoridades que carece bajo la legislación estatal, autoridades usualmente designadas para organizaciones de genuinos propietarios, probablemente ha infringido múltiples leyes estatales. Ya se ha presentado una queja formal ante las agencias estatales apropiadas para examinar estas discrepancias. Siguieron más jadeos. La gente comenzó a dirigir su mirada a Beatriz,
no con respaldo, sino con creciente furia y aprensión. No obstante, posiblemente la realidad más apremiante que deben comprender, declaró Arturo, su voz bajando un poco, generando así una sensación aún mayor de concentración, pertenece a Promotora Comunitaria Prestigio. Debido a la vejación e intento de usurpación de propiedad organizados por este comité, particularmente por la señora Millán, Prestigio se encuentra actualmente en grave incumplimiento de su contrato de arrendamiento principal con el señor Valdivia. Esta violación ha activado sustanciales cláusulas penales. Miró directamente a Beatriz, que se había puesto pálida y temblaba. Para ser precisos, una multa por daños y perjuicios liquidada equivalente a un año completo de alquiler adicional por toda la parcela del desarrollo es ahora adeudada y debe ser pagada por Prestigio. Y, de mayor importancia para todos ustedes, ha provocado una reevaluación y alteración instantánea del alquiler para el contrato de arrendamiento principal. Dejó que esa declaración resonara por un momento. El señor Valdivia me ha instruido para notificar a Prestigio que el nuevo alquiler de terreno continuo para la parcela de residencial Armonía del Lago, como resultado de estas flagrantes violaciones y la evidente incapacidad de Prestigio para supervisar a sus subarrendatarios, aumentará muy considerablemente, comenzando con el próximo periodo de pago. Una escalada, les puedo garantizar, que Promotora Comunitaria Prestigio se verá obligada a transferir directamente a todos y cada uno de ustedes a través de alquileres o cuotas de comunidad notablemente incrementados. La sala explotó, no con apoyo a Beatriz, sino con un clamor discordante de indignación atónita, terror y acusación, todo dirigido a su ahora deshonrada presidenta. «¿Hiciste qué?», exclamó una persona. «Nuestros pagos van a aumentar por tus acciones», gritó otra. Beatriz quedó muda, su atuendo fucsia apareciendo abruptamente llamativo y premonitorio. Entreabrió los labios, luego los cerró de nuevo, pareciendo completamente vencida. La monarca había sido destronada, no por un competidor, sino por el peso directo e irrefutable de la realidad legal y su propia e inmensa presunción. Arturo y yo simplemente permanecimos allí, observando el desmoronamiento residencial. El espectáculo fue incluso más satisfactorio de lo que había imaginado. Las consecuencias de aquella tumultuosa asamblea fueron rápidas y, para ciertos individuos, duras. La Asociación de Propietarios de Residencial Armonía del Lago, como organismo con autoridad, desapareció virtualmente de la noche a la mañana. La investigación estatal que Arturo había puesto en marcha corroboró rápidamente su defectuosa constitución y sus acciones excesivas, culminando en una directiva oficial para disolverse o reorganizarse en lo que siempre debió haber sido un grupo social de inquilinos sin poder real más allá de organizar comidas de hermandad y presentar quejas sobre excrementos de animales. El periodo de dominio de Beatriz Millán concluyó no con un evento dramático, sino con el discreto anticlímax de ver su todoterreno blanco nacarado cargado en un camión de mudanzas algunas semanas después. Se rumoreaba que Promotora Comunitaria Prestigio, en un urgente intento por aplacarme y mitigar parte del daño monetario, había insinuado firmemente que su contrato de arrendamiento no sería renovado. Me abstuve de indagar demasiado. Su partida proporcionó suficiente satisfacción. La visión de sus gafas de sol torcidas, su rostro un retrato de furia desconcertada mientras era transportada desde su anodina fortaleza por última vez, constituyó un triunfo silencioso. Para Promotora Comunitaria Prestigio, las consecuencias monetarias fueron sustanciales. La disposición punitiva de un año completo de alquiler les afectó severamente, y el contrato de arrendamiento principal revisado, aunque no alcanzó la cifra astronómica que alguna vez imaginé en un momento álgido de emoción, incluyó un aumento muy considerable en su alquiler anual del terreno. Yo era, en última instancia, un hombre de negocios, y aunque saboreaba la sensación de éxito, mi objetivo principal era la estabilidad duradera y la posesión pacífica de mi finca. El contrato actualizado incorporó estipulaciones estrictas concernientes al comportamiento de los inquilinos, deberes de supervisión para Prestigio, y multas aún más severas por cualquier ofensa subsiguiente. Como Arturo había previsto, Prestigio se vio obligada a transferir estos gastos incrementados a los habitantes de Residencial Armonía del Lago. Sus pagos de alquiler y cuotas de comunidad experimentaron un aumento pronunciado y angustioso.
La naturaleza paradójica de la situación era evidente para todos. Su esfuerzo grupal, liderado por Beatriz, para obtener el uso gratuito de mi privilegiado terreno junto al lago les había llevado a desembolsar considerablemente más dinero para residir a mayor distancia de él. Con fondos discrecionales reducidos incluso para contemplar el ocio lacustre, algunos habitantes, incapaces o reacios a soportar los gastos aumentados, finalmente se mudaron. La atmósfera de residencial armonía del lago comenzó a transformarse, posiblemente volviéndose algo más apagada, algo más modesta. Varios de los habitantes más sensatos, aquellos que habían estado privadamente incómodos con la campaña de Beatriz pero demasiado intimidados para expresar sus preocupaciones, me contactaron por separado en los meses siguientes. Extendieron disculpas, transmitieron su mortificación por todo el episodio e hicieron propuestas vacilantes para una coexistencia más amigable. Recibí sus disculpas con cortesía. No guardaba rencor contra individuos que comprendían los límites y honraban los derechos de propiedad. En una muestra de, se podría decir, generosidad deliberada, y también porque una asociación pacífica. Aunque remota, con el desarrollo era más deseable que una hostilidad continua, finalmente ordené a Arturo que negociara un acuerdo de acceso altamente restringido y rigurosamente supervisado con prestigio. No un derecho de paso público, de ninguna manera, sino una puerta operada por tarjeta de acceso en el extremo distante de su actual y bastante deteriorado espacio comunal, proporcionando entrada a una pequeña porción demarcada de la orilla del lago situada a considerable distancia de Punta Serena. Esto sería supervisado y mantenido por prestigio, con regulaciones y deberes explícitos. Supuso un gasto adicional para ellos establecerlo y preservarlo, pero brindó a los habitantes restantes la entrada al lago que deseaban, aunque completamente bajo mis condiciones, y solidificó mi control definitivo sobre la propiedad. Fue un costo menor para ellos a cambio de la tranquilidad y una valiosa lección. Contemplando todo el pripastres asunto, me impresionó el descaro sin mitigación derivado de un sentido de privilegio. Beatriz Millán sinceramente pensó que poseía la prerrogativa de interferir en mi existencia, disminuir el valor de mi finca, en esencia, apoderarse de una porción de la tierra histórica de mi familia para su insignificante concepto de vecindario. Ella, junto con sus irreflexivos adherentes, funcionó bajo la falsa concepción de que sus deseos prevalecían sobre mis derechos. Sirvió como un agudo recordatorio de que ocasionalmente los intimidadores más formidables no se encuentran en suites ejecutivas o foros globales, sino en la vecindad inmediata, equipados meramente con un injustificado sentimiento de autoimportancia y un conjunto de regulaciones inadecuadamente comprendidas. La presión había sido significativa, ciertamente, pero la gratificación derivada de observar cómo toda su estructura de engreimiento se desintegraba bajo el peso de información cuidadosamente investigada y tácticas legales hábilmente implementadas fue profunda. Representó un triunfo no solo para mí, sino para cualquier individuo que alguna vez haya contendido con una asociación de propietarios excesivamente entusiasta o un vecino que cree que, comunidad, se traduce como, tú proporcionas lo que yo deseo. La enseñanza fundamental, una que mi abuelo evidentemente había comprendido, fue la importancia primordial de conocer los propios derechos, comprender los propios acuerdos y nunca, jamás, subestimar a un adversario, al tiempo que se asegura de que ellos no lo subestimen a uno. Y así concluye el relato de cómo me encontré en la inesperada posición de poseer efectivamente el título del terreno bajo toda una asociación de propietarios, una situación que culminó en mi impartición de un tutorial bastante costoso, aunque bien merecido, sobre derecho de propiedad y la importancia de la humildad. Ciertamente, queda bastante claro que el papel de arrendador no carece de sus ventajas únicas, particularmente cuando aquellos que arriendan la propiedad exhiben un grado injustificado de presunción, olvidando la base fundamental de su ocupación. Tales episodios sirven como una potente ilustración de cómo la arrogancia desenfrenada puede conducir a una colisión bastante espectacular y financieramente dolorosa con la realidad.